Cordial saludo a toda la iglesia La Promesa de Jesucristo. Quiero darles una bienvenida y a todos los que nos ven por primera vez, que pueden escuchar este mensaje, decirles que el Señor está golpeando la puerta de sus corazones. Hoy deseo compartir un mensaje que denominé Dios, el arquitecto de la familia. Entonces me gustaría que me acompañaras a Lucas capítulo 8, versículo 19. Dice Lucas 8, versículo 19, entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Padre, te agradecemos en esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, traiga dirección y traiga revelación de tu mensaje y tu palabra a nuestros corazones. Quiero agradecerte en este día, Señor, y bendecir cada familia que está recibiendo este mensaje y aún aquellos que quizás no tienen la oportunidad o no conocen de tu palabra, de tu obra en la cruz, Señor, te pedimos que este mensaje nos inspire y nos guíe a llevar el mensaje de la cruz a cada persona que está allá afuera, en tinieblas, Padre. Te damos gracias en esta hora, creemos que tu luz brilla en nuestros corazones y asimismo estamos dispuestos, Señor, para que nos formes, nos prepares y nos lleves a toda buena obra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que entendamos que Jesús, cuando estuvo allí, llegó uno de sus discípulos, le dijeron, Señor, tu madre está a la puerta y tus hermanos te están buscando, y Jesús dice, ¿quiénes son mis hermanos y mi madre sino los que escuchan verdaderamente la palabra del Señor y la obedecen? Dios desde el principio diseñó la familia como fundamento sobre esta tierra para que llevemos una vida santa, una vida pura, una vida realmente que agrade a Dios. Y cuando veo esto me doy cuenta que la Biblia desde el comienzo empieza con un matrimonio y una familia, y también en Apocalipsis termina con un matrimonio y una familia. Entonces es muy interesante ver que en Génesis capítulo 1 versículo 27 el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, diciéndole multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, sojúzguenla, y asimismo tengan la autoridad para poder establecer la familia. Dios nos delegó una autoridad como seres humanos y Dios hizo un diseño de familia que es el fundamento de la sociedad. Entonces es interesante ver que allí hubo un matrimonio. Dice que Dios bendijo a Adán y a Eva. A partir de allí Dios dijo, será así constituido el matrimonio y la familia. Y cuando vemos en Apocalipsis 21 del versículo 1 al 2, vemos que dice que los cielos y la tierra e incluso el mar pasaron, y ahora hay nuevos cielos, nueva tierra y una nueva Jerusalén, una nueva ciudad que desciende del cielo, que está dispuesta a recibir a su esposo, esa nueva Jerusalén donde estaremos nosotros como la iglesia, la novia que recibe a su esposo, una familia, un matrimonio. Entonces vemos en Génesis comienza con un matrimonio y una familia, y vemos que Apocalipsis termina con un matrimonio y una familia. Todo esto con qué fin? De entender que Dios es el autor, el arquitecto de la familia. Pero notamos que a través de la historia de la humanidad, Satanás, el adversario, el acusador de los justos, de los creyentes, ha intentado tergiversar y dañar esta imagen que Dios construyó e hizo de la familia de Dios. Y vemos, por ejemplo, en Génesis 1, en el versículo 27, que Dios constituyó la familia con el deseo de que éramos fruto del Espíritu, que asimismo nos multiplicáramos. Sí, Dios diseñó el sexo, Dios diseñó las relaciones sexuales. Hoy en día es un tabú muchas veces hablar de esto. Vemos padres que ni siquiera hablan con sus hijos de estos temas, cuando fue Dios el autor, el que diseñó las relaciones sexuales, para que las disfrutemos, para que nos reproduzcamos, nos multipliquemos en la tierra en el ámbito del matrimonio, cuando está la bendición de Dios. Y cuando vemos esto, vemos que Satanás trata de deteriorar esa imagen de la familia, y lo vemos a través de la historia, como les decía anteriormente. Un ejemplo vemos ahí nomás en el huerto del Edén, como Satanás robó la autoridad de Adán y de Eva, engañándolos, poniendo en duda la palabra de Dios, diciéndoles con que Dios les dijo que no podían probar de ningún fruto del árbol. Dios jamás había dicho eso. Entonces puso en duda la palabra de Dios, y asimismo cayó el hombre, perdió su autoridad, fue robada su autoridad,
y se perdió la función del papel que ejercía tanto el hombre como protector, como la mujer, que también debía estar en sumisión. Ahora bien, cuando vemos esto, entendemos que el hombre perdió la autoridad en el huerto del Edén, la robó Satanás, y por eso vemos que es el príncipe de la potestad del aire, robó la autoridad del hombre, pero Jesús la recuperó en la cruz. Entonces entendemos que en Jesús podemos recuperar esa autoridad, porque me dice Efesios 5, versículo 25, me dice lo siguiente. Qué pena, Efesios 5, primeramente versículo 22. Para las esposas, eso significa que se someta cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entendamos que es una función que Dios ejerció estando en Cristo, porque esa función se perdió en el huerto del Edén, y es por eso que se deterioró el concepto de la familia. Jesús recuperó el concepto y la esencia y la realidad de una familia. Esa familia donde la mujer se somete al hombre, y no significa que el hombre maltrate a la mujer o que ella tenga que hacer todo lo que al hombre se le den gana, sacándolo desde el concepto bíblico, pero no, significa caminar en la misión, en su misión, la misma misión que Jesús hizo con la iglesia, entregándose por la iglesia, amando a la iglesia. El hombre debe ejercer esa autoridad como protector de la mujer, defendiéndola, siendo detallista, siendo romántico, siendo un hombre que ame a su esposa, siendo un hombre que lleve allí el carácter de Jesús, el carácter que representa como varón que es protector, que es cabeza del hogar. Eso es lo que Dios vino a traer a través de Jesucristo, a devolvernos esa autoridad y a entender esa función como esposos, como esposas y como hijos en la familia del diseño original de Dios. Entonces es interesante ver que en Efesios 5, 25 dice, para los maridos eso significa que ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa, limpia y lavarla mediante la purificación de la palabra. El marido que no lleve a su esposa a la palabra es un marido que no ha entendido su función en la familia. Ese marido que no entiende su autoridad en Cristo no significa que sea un hombre machista, no significa que sea un hombre autoritario, no significa que sea un hombre que dé órdenes fuera del contexto de la palabra de Dios. No, dice, debe amar a su esposa, entregarse por ella, ser el hombre más detallista, el hombre más romántico, el hombre que se entrega por su mujer, como así Jesús conquistó a su iglesia con sus lazos de amor. Cuando entendemos esto, es interesante porque empieza todo a funcionar, empieza todo a caminar juntamente como el Señor lo desea. Dice un versículo en la palabra, ¿podrán caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo? Jamás, pero si están en el mismo acuerdo podrán caminar juntos. Entonces cuando vemos esto, vemos que Satanás robó la autoridad, pero Jesús la recuperó, pero también robó la identidad, y lo notamos en Génesis capítulo 6, puedes ir a Génesis capítulo 6 que dice lo siguiente. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijos, hijas, qué pena. Versículo 2, los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de los 120 años. Versículo 4 dice, en esos días durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convertían en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Vemos que Satanás también robó la identidad del hombre. El hombre perdió también su identidad, aparte de su autoridad. La identidad que lo identificaba como un hombre protector de su mujer y un hombre que se identificaba a imagen y semejanza de Dios. Vimos que en este versículo surgió la poligamia. Versículo 2 dice, los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Esta es la nueva traducción viviente. Vemos que los hombres tomaron a cuanta mujer quisieron, porque las vieron hermosas. Entonces, como no había identidad, empezaron a dejarse llevar por sus sentidos, por lo que veían, por lo que sentían, por lo físico. Y es interesante ver que en Proverbios 31 el Señor nos dice, vana es la hermosura y la gracia aún se acaba. Entonces entendamos que estos hombres fueron dirigidos ya por su carne, empezaron a ser dirigidos por su carne.
y vemos que perdieron su identidad, ya no se dirigían por el Espíritu de Dios, por lo que habían escuchado de sus padres, Adán y por Eva. Vemos que perdieron su identidad y aún así mismo vemos una perversión en la genética. Dice que había hombres gigantes en aquella época, que incluso la Biblia relata con 6 dedos en las manos, en los pies, y eran hombres que en cierto modo en relatos de la historia o en mitología griega se ha denominado que hubieron gigantes sobre la tierra, pero vemos que fue una perversión genética que también Satanás quiso hacer para desintegrar la identidad de la familia de Dios. Y es lo que hoy en día estamos viendo con ideas o asimismo con pensamientos que se están llevando a cabo como el transhumanismo, la biotecnología o incluso la inteligencia artificial. Algo que está sucediendo en este mismo instante, manipulando la genética del hombre que se vivió en aquel entonces en los tiempos de Noé. ¿Todo con qué? Con desintegrar la identidad de la familia de Dios. Entonces ya vemos aquí que es algo de lo que Jesús dijo: antes de que Jesús vuelva será como en los tiempos de Noé, y es una de las señales de cuando Jesús está por regresar pronto. Como tercer aspecto vemos que también Satanás fomenta el odio, fomenta asimismo el homicidio hacia los niños. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 1 versículo 22 que Faraón, cuando vio que el pueblo de Israel, los hebreos, se estaban multiplicando, mandó matar a todos los niños varones menos de un año, y era en la época en que iban a ser el profeta Moisés. Vemos que también antes de que nuestro Señor Jesús viniera a la tierra, también Herodes intentó hacer lo mismo y lo hizo, asesinando y matando a los niños de Belén, para que asimismo no se cumpliera la profecía de que Jesús sería el Salvador de la humanidad, y él quería dar de muerte antes de que naciera, al mismo tiempo como lo hizo con él, lo quería hacer con el profeta Moisés. Pero todo esto era una corriente espiritual diabólica que provenía de Satanás, donde manipulaba a través de los gobernantes. Y es interesante ver que hoy en día vemos lo mismo, porque en países como Argentina, creo que cada uno vimos la noticia ahorita en diciembre del 2020, se legalizó el aborto, y vemos hoy en día mujeres feministas que pelean por esto y disfrutan. Hubieron felicitaciones de parte de diferentes gobiernos de otros países, y allí hablaban todos dándose la mano y celebrando porque se legalizó el aborto en ese país. Ahora bien, Dios dice en su palabra que Él odia, para que Dios diga odia y aborrece a los derramadores de sangre, es porque es un crimen tan alto, tan perverso ante los ojos de Dios, que está escrito allí en Proverbios: Dios aborrece a los derramadores de sangre inocente. Tal cual lo que quiso hacer Satanás con el diseño de la familia. Hoy en día lo quiere deteriorar por medio del aborto, por medio de que legalicen el aborto. Y es increíble ver hoy como muchos cristianos apoyan gobernantes que legalizan que tratan de legalizar este tipo de normas y leyes para que se rijan en un país. Ahora bien, cuando entendemos esto, también pasa desde un punto de vista en la iglesia que he podido analizar. ¿Cuál es ese punto de vista? Hoy en día tú puedes hablar con un joven, papás que pueden hablar con un joven, los jóvenes que pueden hablar con sus papás o entre amigos, y notarás que la mayoría de jóvenes hoy en día no desean, primero, ni casarse, segundo, no desean tener hijos, y prefieren tener quizás un perro, un gato, a tener un hijo. Y es un concepto que también viene de las tinieblas. Y cuidado nosotros los líderes, pastores o asimismo ministros, servidores, con dar un consejo un día a un joven diciéndole que es mejor que no tengas hijos, que traigas a este mundo para que sufran. Cuidado con ese consejo, es un consejo que viene de las tinieblas, es un consejo que viene del infierno. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor siempre ha sido conservar la esencia de la familia. Y es curioso ver que incluso hoy, con la ideología de género, sean los homosexuales o las lesbianas los que deseen tener hijos y no los cristianos. Es incoherente con el diseño original de Dios. Me llama la atención en lo que dice en Salmos 27, versículo 3. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Escuchen esto, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Cuidado con
aceptar este tipo de pensamientos humanistas donde nos quieren mostrar que traer un hijo a esta humanidad es traerlo a sufrir. Mentira, falso, porque la palabra me dice: instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar. El camino es Jesucristo, y cuando tú instruyes a tu hijo desde pequeño, será el próximo profeta, el próximo pastor, el próximo ministro que trastornará a la siguiente generación llevando el evangelio de Jesucristo. Y es el deseo de Dios, por eso dice: es herencia. Son como flechas, las flechas de un guerrero que apuntan directamente al blanco a derribar la cabeza del enemigo. Y es lo que el Señor desea, que nosotros constituyamos una familia. Jóvenes en Cristo, les digo hoy, y jóvenes que no han conocido a Jesús, reciban a Jesús y entenderán la identidad, la autoridad que se había perdido antes. Y a los jóvenes en Cristo, les digo hoy en día: el Señor desea que tú tengas una esposa, el Señor desea que tú tengas una familia, el Señor desea que tú tengas herencia de parte del Señor, que tengas hijos y que esos hijos sean instruidos en el camino. Y dice: jamás se apartarán de la palabra del Señor, nunca, cuando tú los instruyes. Es una promesa de parte de Dios. Entonces es un argumento diabólico que Satanás quiere incluso entrar en la iglesia, de que no tengan hijos, porque para qué traerlos a sufrir o para qué traerlos en un mundo de maldad. Al contrario, nosotros como hijos de Dios tenemos esa luz que alumbra en medio de tinieblas. Y muy bien, pensamos en nosotros, pero la siguiente generación que venga, si no ha llegado Jesús aún, ¿quién le predicará? Nuestros hijos son esas flechas del valiente. Y asimismo es un argumento que literalmente Jesús también lo derribó en la cruz. Como hijos de Dios, Dios diseñó una familia perfecta: papá, mamá e hijos. Y vemos también un argumento que viene de parte de Satanás, que es promover la ideología de género. Cuando vemos esto en Génesis 19, 4, 7, entendemos que hubo un juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque dice que los jóvenes y aún los más ancianos, todos los varones de esta ciudad, intentaron tener relaciones sexuales con los ángeles que venían de parte de Dios. Había lo que se conoce esto como un deseo, un vínculo por el género masculino, por tener relaciones sexuales. El mismo Lot le dijo: no hagan tal cosa tan perversa, prefiero darle a mis hijas, que era algo aún también perverso, porque Lot no tenía tampoco identidad. Entonces vemos que en Romanos 1, capítulo 1, versículo 25 al 27, en Romanos 1, 25 al 27 dice: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Versículo 27 dice: los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¡Qué confusión! Falta de identidad, se pervirtieron y entonces hoy en día cambiaron la verdad de Dios por decir: yo nací así, yo nací homosexual, yo nací lesbiana, yo nací transgénero. Falso. El Señor dice: cambiaron la verdad de Dios por mentiras de los hombres, algo como podemos ver con la teoría de la evolución también. Y vemos aquí que nosotros como padres, o los que son padres y los que somos hijos, necesitamos tener esa comunión, esa sabiduría para hablar incluso de estos temas sexuales. Padres que me escuchan o jóvenes que me escuchan, necesitan hablar de estos temas, porque si no el mundo está allí como lobos, como el león rugiente dispuesto a devorarte con informaciones falsas, con ideologías humanistas que dañarán tu identidad. Y cuando tú entiendes esto, vas a comprender que el Señor nos dio la autoridad para hablar de relaciones sexuales con nuestros hijos. Es importante que hables con tus hijos de este aspecto, porque si no lo hará el mundo, y el mundo lo hará sin misericordia y lo hará con la motivación de llevarlo a muerte. Entonces entendemos que la palabra de Dios nos dice que al cambiar la verdad de Dios vino una falsa identidad sobre el diseño de la familia, que es lo que hoy día se conoce como la ideología de género. Entonces, falso, otro ataque de Satanás. Pero vemos que en Efesios 5, versículo 31 dice: porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios constituyó al hombre
y a la mujer para que fuesen una sola carne en el momento en que se casan, pero no constituyó un hombre con un hombre ni una mujer con una mujer, una mentira diabólica. Y en otro de los argumentos que podemos ver también de parte de las tinieblas frente al diseño original de Dios es la división de la familia. Y es muy interesante ver que en Mateo 10:21 Jesús dice que en los tiempos de la gran tribulación y en los tiempos de angustia, incluso antes de que venga Jesús, dice que el Padre entregará a su Hijo y el Hijo a su Padre por causa del nombre de Jesús. Habrá una división por causa del nombre de Jesús. Ahora, es importante ver lo que está pasando en este momento en la humanidad. Jesús dijo, sean entendidos en los tiempos. Necesitamos entender los tiempos. Y Jesús dijo que vendrían situaciones que incluso robaría la paz de los seres humanos. Y habría angustia, temor en las personas. Pero a nosotros nos dice, más ustedes estén confiados, los hijos de Dios, porque nosotros hemos salido victoriosos. Pero es interesante ver cómo el nombre de Jesús va a causar división en el mismo hogar. Persecución, rechazo, te van a decir fanático, te van a decir aburrido, pero asimismo el Señor nos muestra que situaciones como esta pandemia que estamos viviendo al día de hoy generan división. Es muy importante que sepas que incluso esto ha traído división porque no proviene de Dios, y hay personas que creen que esta pandemia o que las enfermedades provienen de Dios, cuando una enfermedad, una pandemia divide el hogar, divide la vida de la persona. Y vemos hoy en día familias que hoy se están culpando por esta situación de que tú trajiste el virus, de que tú estuviste allí trayendo el virus, y donde hay división y toda obra perversa proviene de las tinieblas, no del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. De él proviene toda buena dádiva. Entonces entendamos que esa división de la familia también es una visión diabólica de parte de Satanás, con la cual está trabajando con un ejército de huestes espirituales, principados, potestades. Vemos cómo lo describe Pablo, el apóstol Pablo. Pero aún así también estamos viendo algo muy impactante, realmente impactante, que es la división en la iglesia. Y es impresionante ver cómo hoy por esta pandemia la iglesia se está dividiendo. Hace poco se había vuelto a abrir como algunas iglesias, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos hermanos en la fe de otras iglesias y nos decían exactamente esto. De 300 personas que se congregaban presencialmente, pasaron a congregarse 63 personas. Todo debido a una situación que proviene del príncipe de la potestad del aire, que trajo división al hogar, que trajo división a la familia de Dios, y empezaron a haber señalamientos hacia los pastores, hacia los siervos, y está habiendo división, no hay que negarlo, está habiendo división de parte de las tinieblas. Pero cuando vemos esto, el Señor mismo nos muestra en su palabra que no es su voluntad que la familia en sangre esté dividida, ni mucho menos la familia del Señor. Entonces entendamos eso. El Señor desea que nosotros como iglesia alumbremos. Cuando inicié esta enseñanza decíamos que el diseño de Dios es la familia, pero que las familias se componen de individuos. La iglesia se compone de familias individuales, que somos hermanos, primos y eso, pero la iglesia en sí misma es la familia de Dios. Entonces este mensaje va directamente también para la iglesia. Entendamos que ante esta situación la iglesia se ha dividido, y es impresionante ver como en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 dice lo siguiente: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, vivan en armonía los unos con los otros. Ahora, esta situación ha generado división, porque muchos empezaron a murmurar y decir, los pastores no me volvieron a llamar, mis líderes no me volvieron a estar pendientes de mí. Y es verdad, ¿por qué? Porque como iglesia nos hemos apartado los unos de los otros, nos hemos dividido, hemos estado cayendo en la obra de Satanás sin que lo sepamos. La palabra es muy clara, dice que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Le pregunto a la iglesia la promesa de Jesucristo, ¿estás experimentando esto mismo desde tu casa? ¿Estamos caminando todos al mismo propósito? ¿Estamos caminando todos en el mismo parecer y unidos? No,
¿Por qué? Porque esta pandemia nos ha dividido. Está muy bien que desde tu casa ores, está muy bien que desde tu casa tengas una relación con Jesús, pero ¿te has preguntado si realmente es la voluntad de Dios que estemos así? Nunca. La palabra nos dice que no nos dejemos de congregar y aun cuando estamos en tiempos peligrosos, porque muchas personas se están enfriando. Hay bebés espirituales que no están recibiendo la consejería, no están recibiendo el alimento espiritual que requeriría como bebé espiritual, porque al ser bebé tienes que estarlo ahí liderando, tienes que estar cuidándolo, cambiando sus pañales, dándole la mamila, dándole su leche espiritual, y esta situación no ha permitido eso. Como hijos de Dios necesitamos entenderlo, y como promesa de Jesucristo, como la iglesia, la promesa de Jesucristo, que necesitamos estar unidos. No solo se trata de tomar un video como esto cada 8 días y lanzarlo cada 8 días y que se entienda el resto de la iglesia ahí. No, señores, no, queridos pastores, no, siervos, no, familias en Cristo. Necesitamos estar unidos, llamándonos, consolidándonos. Es triste ver que incluso una situación como esta, cuando empezaron a enfermar algunos hermanos en la fe con este virus, es triste que el virus nos haya unido y no nos haya unido el amor, porque cuando nos vimos enfermos empezamos a llamar a nuestros pastores, empezamos a llamar a los hermanos, pero no antes. Es triste ver esa división, y es lo que el apóstol Pablo dice: pues algunos de la casa me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Dice el versículo 11 de 1 Corintios 1. Versículo 12 dice: algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo soy seguidor de Apolos, otros dicen, yo soy seguidor de Pedro. Y mire lo que dicen los otros: y yo sigo a mi Señor Jesucristo. Yo no dependo del pastor tal, yo no dependo del hermano tal, yo tengo mi relación con Jesucristo, el resto no importa. Falso también, porque ¿acaso Cristo está dividido en fracciones? Dice el versículo 13. ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿O fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Entonces, el Señor nos muestra a través de este relato, de esta carta a los Corintios, que Pablo muestra que incluso habían divisiones en esa época. Habían fracciones, unos se identificaban con el pastor tal, otro con el pastor tal, con el maestro tal. Lo que pasa hoy en día, incluso ante esta situación, algunos se identifican solo con mi Señor Jesús, que es nuestra identidad. Pero recordemos que nuestra relación, como algunos han dicho, es tanto vertical como horizontal, con nuestro Padre como con la iglesia, y no podemos desentendernos del resto de los hermanos. Necesitamos caminar en comunión, necesitamos caminar en armonía. Y para concluir esto, vemos que en Efesios capítulo 4 Dios llama a la unidad. Si solamente nosotros dependemos de una relación con Jesús, ¿para qué yo depender del resto de los hermanos entonces? ¿Por qué Dios constituyó ministerios? Vemos en Efesios 4 que Dios constituyó los ministerios de tiempo completo: maestros, profetas, evangelistas, asimismo pastores, apóstoles. En Romanos 12 vemos que Dios constituyó los ministerios de ayudas, los que sirven en la alabanza, los que sirven allí en el servicio, ujieres, diáconos. Pero asimismo en 1 Corintios 12 Dios constituyó los dones espirituales, los que tienen el don de sanidad, profecía, ciencia. Y si yo sé que mi hermano o la profeta o el profeta tiene el don de sanidad, es porque nos necesitamos los unos de los otros. Jesús llama a la unidad de la familia. No perdamos la identidad y la funcionalidad de lo que el Señor llamó a que fuéramos. Y en Efesios 4 dice lo siguiente. Efesios 4 versículo 3 dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Esto es lo que desea el Señor. No que cada miembro del cuerpo de Cristo esté independiente por allá en su casa, y mejor dicho, pasó ya un año después de la pandemia y nunca supimos qué pasó con el resto de los hermanos. Entendamos que el Señor desea la unidad del Espíritu. Sí, que tengamos nuestra relación con nuestro Señor Jesús, todos creciendo allí, fortaleciéndonos en el Espíritu, en palabra. Pero también el Señor desea que estemos compartiendo en armonía a los hermanos. Por llamada, por videollamada. Hoy en día tenemos tantos medios que lo podemos hacer, que el Señor mismo dice: si hay alguno enfermo entre vosotros, llame al anciano, llámelo, para que la oración de ese hombre, la oración de fe, pueda incluso sanar a esa persona. O sea, no necesitamos, entendamos esto. Dios no constituyó la iglesia porque sí. Dios constituyó la iglesia porque hay funcionalidades. Y miren, me llama mucho la atención como lo dice en el versículo 11 de Efesios 4.
Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: a los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Esto significa de que necesitamos de los ministros, necesitamos de los hermanos y de las funciones que ejerce, incluso el que sirve a las mesas, incluso el que lava los baños, el que hace el aseo. Nos necesitamos seguir fortaleciéndonos. Una pandemia no puede vivir la iglesia, una pandemia no puede separar la iglesia. ¿Cómo es posible que después de un año no hayamos tenido contactos con muchos de los familiares en la fe? No sabemos, y ha sido responsabilidad de todos nosotros porque nos desentendimos y el Señor no desea eso, porque Él delegó un cuerpo que tiene muchas funciones, que tiene muchos miembros. ¿O acaso podrá decir el ojo, yo no necesito el resto del cuerpo y puedo vivir lejos? ¿O la oreja decirle al cuerpo, no puedo vivir sin la cabeza? ¿O una mano podrá desprenderse del cuerpo? De por sí, cuando hay una amputación nos damos cuenta que lo que no sirve es lo que se desprende del cuerpo. Cuando hay una operación donde te remueven cierto aspecto del cuerpo, cierta miembro, nos damos cuenta que lo que queda en funcionamiento es el cuerpo completo y no el que se desprende, no es el que se aísla. Entonces entendamos que Dios desea que trabajemos en unidad. Dice Efesios 4, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo espíritu, un mismo sentir. Si no estamos en este mismo sentir, no te preguntes por qué tu vida no crece espiritualmente. No te preguntes por qué la iglesia local no crece. No te preguntes, porque todos necesitamos voluntariamente depositar esa confianza en el Señor y actuar. No esperes que los pastores te llamen, llámalos. Y pastores, no esperemos que los siervos nos busquen, líderes, no esperemos, busquémoslos. Dios nos llama a esa unidad, porque el diseño de Dios es la familia, y la familia de Dios es la iglesia, y también es liderada por la cabeza, que es Jesucristo. Entonces quiero bendecir a cada hermano allí en su casa, y espero esta palabra haya sido de bendición, esta palabra haya sido de vida, y que entendamos esto: Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia y delegó funciones, delegó también asimismo ministerios, llamados. No podemos desentendernos los unos de los otros, porque eso es un concepto diabólico que viene de las tinieblas, el dividir. Por eso decía Julio César, el emperador romano, divide y triunfarás. Y es exactamente lo que pasa. El que vino a dividir fue Satanás. Pero Dios nos vino a unir por medio del Espíritu y en su cuerpo, en la iglesia de Cristo. Nos necesitamos orar para que prontamente podamos congregarnos presencialmente. No es la voluntad del Señor que estemos así, separados cada uno desde su casa, porque más de uno está dejando de recibir este servicio y las enseñanzas. No es la forma en que Dios opera. Dios dice que está en medio de los que invocan su nombre. Está allí donde se reúnen 2 o 3, donde se congregan. Entonces es importante que nuevamente volvamos a congregarnos presencialmente, y no te desanimes. Permite que el Señor te llene de su espíritu para que nuevamente podamos estar allí como iglesia, como hermanos en armonía. Los bendigo, bendiciones a todos en Cristo a la promesa, y que tengan un excelente día. Bendiciones a todos.